Entiendo. Bueno, empezamos. Buenas noches a todos y a todas los que nos están viendo en transmisión en vivo una vez más. Soy Cintia Michelle, integrante de las otras tomas de San Marcos, en coordinación con la revista Fractual. Queríamos realizar una serie de conversatorios tituladas Narrativas Visuales con la finalidad de exponer el rol de la fotografía en la investigación y luchas sociales, recordando lo que hemos estado hablando el día de ayer a partir de perspectivas de la antropología visual y haciendo referencia a Bourdieu eh, por su libro El arte como medio, la cual menciona el rol del acto fotográfico, ¿no? Que este transciende el soporte y aporta satisfacciones en una variedad de campos, observando a lo largo de los archivos visuales. Una de estas es la protección contra el paso del tiempo, es decir, esta cuestión del olvido y el recordar siempre, debido a que las fotografías van a están plasmadas a partir de la realidad y que también se busca
no olvidar lo que pasó y recordarlo. Asimismo, la comunicación con los demás, este intercambio de lenguajes y de códigos a partir de las fotografías y también la expresión de sentimientos a partir del acto fotográfico de las personas que están registrando, ¿no? Al fin y al cabo, queremos expresar algo también a partir de estos códigos. También tenemos este campo de la distracción o la evasión de la realidad, que lo vemos expresado en los medios de comunicaciones oficiales, debido que a lo largo de estas últimas semanas hemos visto su rol que ha cumplido, ¿no? A comparación de los medios independientes de audiovisuales. A su vez, la fotografía va a ir construyendo miradas que significa, expresa, comunica y se interpreta a partir de estas propias imágenes, ¿no? Y la fotografía va a resultar ser una copia de la realidad o lo más posible exacto, ¿no? Y teniendo en cuenta esto, el día de hoy vamos a continuar con las ponencias en torno al rol de las fotografías en las luchas sociales, junto a dos compañeros que han estado participando en las últimas movilizaciones de estas últimas semanas, ¿no? Comenzaremos con la participación de Luis Maguiña, titulado La ponencia Imágenes de pandemia y conflictos sociales. Él es guaracino y estudiante de comunicaciones de la PUC. Como persona migrante y de provincia sabía las desigualdades que iba a observar en la ciudad de Lima. Por ello empieza a investigar y registrar las manifestaciones de organizaciones sindicales y luchas de movimientos sociales de poblaciones vulnerables, estudiantes y trabajadores. Asimismo, ha colaborado con diferentes medios independientes en el país y que ha participado en exposiciones individuales y grupales, ¿no? Luis. Ah, Buenas noches. Michelle, gracias por el espacio para exponer las fotografías que he estado registrando últimamente. Bueno, en el PPT bueno, las fotografías que voy a presentar, no sé si lo pueden compartir, por favor. Ajá, ya. Bueno, ajá, ya en la siguiente, bueno, como tú lo mencionaste, se llama Luchas y Movimientos Sociales en Tiempos de Pandemia o COVID-19. Em, que más o menos tienen la narrativa de que estos surgen por problemáticas del Estado, tanto del gobierno anterior, ya que habían demandas que no se cumplían a trabajadores, a estudiantes y a otras poblaciones. Sí, ajá. Bueno, con respecto a esto, quiero enfatizar bastante la agenda que utilizaba, ¿no? No era una agenda no era una agenda peculiar como cualquier otra persona que registra fotografías durante la pandemia. Más que todo me basaba tanto en trabajadores del sector salud, en el trabajador de limpieza pública, trabajadores sindicales que eran de construcción del CGTP, también que se chocaban estas fechas con bastantes días con respecto a días como justicia climática, que visibilizaba tanto los fallecimientos de activistas indígenas, líderes indígenas y otras personas que fueron asesinadas por defender, por defender, por defender zonas que estaban en riesgo. También eh, traté de visibilizar o registrar los acontecimientos de los estudiantes de San Marcos con respecto a los residentes internos y externos, que más o menos estas protestas se dieron finalizando mayo. Después la otra problemática, no solamente de estudiantes, sino que ellos se articulan con los postulantes que pedían ciertas demandas, por ejemplo, acerca del examen virtual y otras demandas. La otra agenda que tenía era acerca de las poblaciones vulnerables, por ejemplo, en los asentamientos humanos que se organizaban para que realicen em, ollas comunes o ellos mismos se organicen como un método de aprendizaje, ya que la tecnología en los asentamientos humanos es
es inexistente. Bueno, con respecto a las comunicaciones y a las ciencias sociales, todas las imágenes eh, que he registrado se basan en una teoría que se llama la teoría del framing. Bueno, la teoría del framing eh, trata de decirnos que los medios hegemónicos o los medios que tienen bastante mediatez siempre encuadran lo que ellos quieren que nosotros veamos, ¿no? Por ejemplo, encuadran quizás la romantización de la precariedad económica y eso quizás no es nada positivo. Eh, pero bueno, con respecto a lo que yo trataba de encuadrar era más que todo a que las protestas o las personas no sean estigmatizadas con respecto a sus demandas, no sean criminalizadas cuando están protestando, ya que muchos medios hegemónicos criminalizan estas protestas, ya sean no solamente de estudiantes, sino de trabajadoras, de hasta las mismas poblaciones vulnerables y haciendo saber que estas, estas demandas de las personas eran por una causa justa, ya que el gobierno no daba lo que ellos pedían, en verdad. Bueno, aquí algunas fotografías que registré a partir de desde mayo hasta finales de septiembre, si no me equivoco. En la primera fotografía podemos ver la organización de dos alumnos de San Marcos haciendo una olla común afuera de la puerta 1. En la otra podemos visualizar la imagen de dos policías que están criminalizando la protesta de trabajadores del CGTP, que solamente por reclamar y por decir ciertas demandas los criminalizaban y los trataban de la peor forma. Después también alumnos protestando afuera de la puerta 3 de San Marcos, trabajadores de salud que requerían demandas, como el bono COVID que hasta ahora todavía no se da. eh, Después la represión que, bueno, siempre ha existido desde mucho más antes de toda esta pandemia, en donde a las trabajadoras, por ejemplo, de limpieza, las trataban de mal forma, aparte las criminalizaban y las detenían. Eh, y también rescatar bastante el rol que juega el arte o las jornadas culturales dentro de estas manifestaciones. Por ejemplo, en la última imagen podemos ver a un señor Sicuri que siempre da ese aliento o esa motivación para que los manifestantes sigan en pie de lucha. Bueno, los estudiantes de San Marcos, su lucha empezó en mayo y yo fui registrando más o menos los días que ellos estaban ahí. Los residentes internos siempre fueron personas que eran quizás criminalizadas solamente por querer entrar al lugar donde tenían que estar, que era dentro de la universidad. Sin embargo, el rector no les hacía caso o no cumplían las demandas que ellos necesitaban. Eh, y habían bastantes alumnos en precariedad económica que en verdad no tenían un espacio en donde vivir durante la pandemia y más que todo, cuando llegaba el toque de queda era muy difícil quedarse en algún lugar. Em, bueno, después los residentes y la comunidad universitaria de San Marcos, los alumnos, articulan con los postulantes que tenían demandas justas, que era la anulación del examen virtual
y la elitización de la educación pública, ¿no? Porque solamente un sector acomodado podía dar este examen virtual y era muy injusto que ciertas personas no, ciertos alumnos no den el examen virtual. De todas formas, siempre la represión estaba presente eh, de menor a mayor forma en cada jornada de lucha de los estudiantes. Bueno, los trabajadores de limpieza pública, si que no me equivoco, los medios grandes o hegemónicos no le daban tanta cobertura a su lucha, ya que el el actual alcalde Jorge Muñoz trataba de decir que este tipo de lucha, la información que él decía era que la lucha de ellas era como injusta, ya que se, ya que no conocía muy bien la tercerización. Eh, Sin embargo, eh, el TC del Tribunal Constitucional decía otra información, ya que toda esta tercerización que Muñoz proponía o estaba cometiendo era ilegal, era totalmente ilegal y en cada jornada de lucha las obreras eran reprimidas de una forma muy brutal a pesar de que solamente estaban paradas protestando y la policía siempre tenía el motivo de reprimirlas, ya que estaban afuera de sus casas, ya que estábamos en pandemia y todo eso. Uh, una de las protestas que asistí y tuve que registrar ya llegando más o menos a los 100 días fue del sindicato del CGTP, de bastantes trabajadores que requerían demandas como el bono y otras demandas que necesitaban para que puedan sobrevivir durante la pandemia. Pero sin embargo, siempre, bueno, como en todas las anteriores manifestaciones, la policía era como un agente represivo que sin ninguna forma te detenía y te criminalizaba. Los trabajadores de salud también, bueno, por las falencias del Estado, por la inacción de muchas demandas, eh, los trabajadores tuvieron que salir a las calles ya por el mes bueno, creo que desde abril, si es que no me equivoco. Sin embargo, yo registré algunas fotografías desde el mes de mayo, eh, ya que había ciertos medios que podían criminalizar o distorsionar sus demandas. Y eh, ya por último, en ese tiempo, habían ciertas acciones como ciertas acciones justas, como lo mencioné anteriormente, con respecto a la justicia climática que la, evidenciaba los fallecimientos de líderes indígenas, activistas allá en el Amazonas que fallecían sin ningún motivo. Eh, También el acuerdo de Escazú que no fue ratificado por el Congreso y que más que todo que pertenecían a intereses económicos. Bueno, bueno, no tan manifestación en esa época, sino más que todo como un reportaje, es sobre la educación popular en los asentamientos humanos, que, como bien mencionaste, Bourdieu habla más o menos de esto, ¿no? De las imágenes. Sin embargo, aquí
traté de reflexionar un poco para no romantizar su precariedad, porque esta precariedad no solamente lo viven en los asentamientos, sino lo viven también personas en provincias, en lugares más vulnerables del país y de Latinoamérica. Es darles agencia y acción para que el Estado escuche sus demandas. En la primera imagen podemos visualizar quizás a un niño que necesita no solamente la tecnología para estudiar en el país en estos tiempos, sino necesita lo más básico, como son los útiles escolares, los lapiceros, los colores, y un libro en donde pueda leer. Mm, ah, pero sin embargo, creo que la indiferencia del gobierno hace que en los asentamientos humanos se organicen y sean más autónomos y exista esta autoeducación, una autoeducación popular que, bueno, los vecinos, ellos se solidarizaban con los niños y enseñen a los demás, a los niños más pequeños, ciertos conocimientos que ya sabían. Y esto, bueno, hablando con la señora, me dijo que era muy enriquecedor, ya que así ya podían sustentarse entre ellos y ellas. Eh, eh, bueno, el objetivo de estas escuelas, bueno, de esta autoeducación popular, eran que las escuelas libres funcionen como una reinserción de los niños que no estudiaban por diferentes motivos y no se desvíen del camino de educación que era importante. Además, colectivos, ya sean independientes, se solidarizaban para que lleguen al asentamiento humano y contribuyan con ciertos conocimientos. Por ejemplo, uno de los colectivos con los que estaba conversando era el colectivo hip hopper de Rurincancho, que está, bueno, en estos días está llegando a que dé talleres artísticos para que los niños aprendan y tengan el arte como herramienta eh, ante la indiferencia de muchos factores educativos. Y bueno, más que todo esto también en relación a las comunicaciones, no, no, lo adecuado es no romantizarlo porque la precariedad que viven ellos es muy fuerte, eh, sino darles agencia y voz para que ellos se empoderen y puedan, y puedan adquirir unas ciertas habilidades. Después, ya pasando toda esa época de protestas pequeñas en Lima, del sector salud, de trabajadores, de estudiantes, como que se acumula todas estas protestas para que explote quizás todo, todo lo que venía anteriormente. Y estas protestas se evidenció bastante desde la segunda semana de noviembre, que empezó con la vacancia del presidente Vizcarra, del expresidente Vizcarra. Bueno, más o menos la narrativa que aquí yo tengo es que las protestas de esa semana empezaron, bueno, sí hubo represión, hubo choque con respecto a los manifestantes y las fuerzas policiales, y, pero empezó tranquilo y el 10 de noviembre se intensificaba más, el 12 de noviembre ya fue más fuerte y bueno, el 14 sucedió lo que muchos sabemos, ¿no? El asesinato por parte de las fuerzas policiales a dos jóvenes manifestantes. En el 9 de noviembre, eh,
hubieron bastantes manifestantes que salieron a las calles y bueno, como lo mencioné, no hubo represión. Sin embargo, las fuerzas policiales agredieron a bastantes periodistas, eh, también agredieron a, a ciertos activistas y líderes que tuve que registrar. Y bueno, y cada vez se intensificaban más las protestas. Ya el 10 de noviembre, como vemos en las imágenes, bueno, se intensifican más las protestas, ¿no? Las fuerzas policiales ya no tienen piedad, por decirlo así, de las personas y arremeten con todo lo que tienen, ¿verdad? Y había bastantes, como bien sabemos, bastantes heridos, las personas, los ternas, que, que bueno, estos registros quedan como documento para denunciar a estas fuerzas policiales, ¿no? Para que, para que, para que no quede impune su accionar y que en futuro exista alguna reforma con respecto a a la Policía Nacional. Mm, ya el 12 de noviembre, anteriormente el 11 de noviembre se daban manifestaciones pequeñas, pero sin embargo, bueno, la consigna de todos ellos eran que Merino que Merino renuncie. También habían algunas posturas que pedían esa asamblea constituyente. Ya el 12 de noviembre, un día jueves, eh, explota creo que todo y bueno, la represión fue brutal y como vemos en las imágenes, las fuerzas policiales adquieren armas, disparan sin medir la fuerza y cometen atropellos a los derechos humanos. Eh, y como lo mencioné, ¿no? Estas imágenes son información necesaria para denunciar a las fuerzas policiales y que su accionar no quede impune. Aparte también creo que con las imágenes propuestas no solamente por mí, sino por distintos fotoperiodistas, también es para que se haga justicia y para que esta información no quede irrelevante con respecto a los medios grandes o hegemónicos. Bueno, el 14 de noviembre, como muchos sabemos, se llevó a cabo la represión más fuerte que de toda la semana que se pudo evidenciar. Aparte que se, que se, que se evidenció bastante represión, no, bueno, se evidenció bastante, bastante auxilio por parte de las brigadas. Y recuerdo bien que en ese momento la única palabra en la parte de Bancay que escuchaba era médico, médico y bueno, y muchos heridos ese día. Um, Como se demuestra en las imágenes, las calles del centro de Lima estaban llenas de gas lacrimógena, aparte que habían, como lo mencioné, bastantes heridos, las brigadas los auxiliaban. Eh, Como bien se ve también en muchas imágenes, no solamente las mías, sino también de otros fotoperiodistas, se evidencia la sangre derramada, ¿no? En la parte de Bancay. Y no solamente esas imágenes, sino los registros con los celulares, los audiovisuales que sirven para construir una narrativa distinta y que se haga justicia ese día, porque ese mismo día, bueno, falleció Inti Bryan y que se reconstruya y que la policía no dé otra versión. Es como una contrainformación distinta a lo que ellos tratan de informar en sus medios de comunicación
Bueno, en las imágenes registradas, como bien se ve, como bien lo leí en algún medio, decían que las policías no utilizaron armas de fuego. Sin embargo, en muchas imágenes, no solamente esas dos que están ahí, se ve que la policía sí utiliza la fuerza represiva, y no solamente la fuerza represiva, sino también utilizan distintas armas como canicas, como, como canicas eh, y gases lacrimógenas que, que afectaron a bastantes personas. Y bueno, y también analizar esta narrativa que anteriormente se tenía de la Policía Nacional, ¿no? Que idealizaba bastante, se le idealizaba bastante, ya que desde el gobierno, bueno, desde la pandemia se le idealizaba porque ellos, según la pandemia, nos cuidaban de la pandemia, pero sin embargo, ya con lo que pasó el 14 de noviembre, creo que es totalmente contradictorio a lo que antes proponían los medios de comunicación o proponía el mismo gobierno, ¿no? Que la policía te cuidaba entre comillas, y que en verdad no te cuida, sino que cada vez que tú das un poco o quizás das cierto permiso, ellos pueden abusar y utilizar las fuerzas para que te criminalicen y bueno, hasta te asesinen. Y más que todo, esa narrativa visual o esa narrativa que se tenía con respecto a los policías queda para muchos decepcionante. eh, y no solamente que los protestantes son criminalizados, sino que ellos quizás son las mismas personas que, que nos pueden asesinar y no confiar tanto en ellos por las imágenes ya propuestas en tantos medios de comunicación. Y bueno, ya creo que como un documento de memoria podría quedar tanto el altar que se le hizo a Inti, a Brian, en Abancay, y que esto sirva eh, que esto sirva bastante para que quede su memoria ahí presente, para recordarlos como las personas que fueron, ¿no? Pero tampoco decir que son héroes, ¿no? Porque esa romantización hace de que bueno, el asesinato que cometieron los policías, de que quede impune, ¿no? Y no bajar la guardia tanto hasta que se haga justicia. Bueno, las jornadas culturales también juegan un rol bastante de memoria y, y bueno, y en esas jornadas culturales se dan otras manifestaciones con distintas consignas, ¿no? Como asamblea constituyente, la inmunidad parlamentaria y, y si no me equivoco, eh, inmun- claro, asamblea constituyente y la inmunidad parlamentaria y la reforma de las fuerzas policiales por los hechos cometidos. Y bueno, aquí se ve bastante también las acciones del colectivo eh, Yuya Nachi, si no me equivoco, teatral, que conforman bastante este rol de memoria que se tiene para que se haga justicia. Bueno, las reflexiones finales serían más que todo cómo cómo la narrativa de represión, tanto de represión o de las protestas ya vividas, se, bueno, en un momento explotan y, y saber que ahorita también ya hay otras consignas por la cual protestan otros sindicatos, otras organizaciones.
otras organizaciones. Eh, y bueno, y hacer mención bastante que las fuerzas policiales ya no son lo idealizado anteriormente, ¿no? Sino que ahora son en verdad como una organización más que todo represiva y que utiliza la fuerza para reprimir a cualquier persona, ya sean periodistas o solo manifestantes. Eso sería todo. Gracias, Luis, por la presentación de las fotografías y el material que han sido registrando durante las protestas. Asimismo, vemos digamos, el rol que ha cumplido la policía durante este año. Empezábamos en marzo, en la cual se le aplaudía y se le hacía evasiones en las casas, y ahora vemos todo lo contrario, debido a que han sacado el verdadero personaje y rol que han cumplido durante el largo de nuestra historia. Continuamos la ponencia, el ciclo de conversatorios narrativas visuales con Juan Zapata. Él estudió periodismo en la Universidad Jaime Bauzati Mesa. Desde el 2016 trabaja en Huayca, un medio independiente con la fotografía y el audiovisual, cubriendo temas de derechos humanos, contaminación ambiental, salud y movimientos sociales. Es miembro del colectivo Recontrapay, ha apoyado en el festival Extramuros. En el 2018 fue parte del colectivo Contrainformación Jauría, y asimismo ha creado fotofanzines individuales y grupales que exploran la imagen a través de la memoria y la ciudad, llamando a su ponencia el día de hoy la fotografía en las protestas sociales. Hola, hola, ¿me escuchas? Hola. Mi nombre es Juan Zapata. Soy fotógrafo de Huayca desde el 2016. Eh, Antes de empezar la presentación quería rescatar algo que dijo Luis Javier, que es el encuadre que tienen los medios de comunicación hegemónicos para mostrarnos lo que ellos quieren, ¿no? Y justo eso era lo que quería mostrar al inicio con un juego que voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve en pantalla? ¿Pueden compartir mi pantalla para, para que puedan verlo? Bueno, este es un juego que se llama We Become What We Behold. Somos lo que sostenemos. Y es un juego de encuadre. ¿Se ve el juego? No puedo ver si se ve el juego. Empieza, pues, tú haces el encuadre y le muestras a las personas que están por ahí lo que sucede, ¿no? Y si tú fotografías algo donde no está pasando nada, pues no pasa nada. Mira lo que pasa cuando algo está pasando. Ahí, ese no. El juego parece muy inocente, pero muestra lo que sucede con la imagen, ¿no? Cuando muestras eh, cuando algo está pasando de una manera eh, direccionada, ¿no?
empiezan a, a darle a pensar a la gente, ¿no? Decirle que los círculos odian a los cuadrados. Simplemente el juego se va a poner un poco más violento. Como ven, hay un sujeto rojo gritándole a los cuadrados, porque el hashtag dice que los círculos odian a los cuadrados. Y empiezan a generar pues un círculo de violencia, al punto en el que ya no hay marcha atrás, ¿no? Y se empiezan a gritar unos a otros. Y si tú fotografías esa parte en la que están pidiendo la paz entre los cuadrados y los círculos, el juego te va a mandar que no es lo usual, ¿no? Y no va a hacer ningún cambio. Si vas fotografiando la violencia, la cosa se pone cada vez peor. Todo el mundo odia a todo el mundo. Acá el tipo le va a disparar. Y el juego se salió de control. Todo el mundo odia a todo el mundo. Ten miedo. Bueno, y así acaba el juego. Que quería mostrarles justo con la frase que dijo Javier, sobre el encuadre que tienen los medios hegemónicos a la hora de querer mostrarnos algo. Entonces siempre hay que tener cuidado al usar las redes para evitar problemas como estos. Bueno, ahora les quiero mostrar la primera protesta que más recuerdo, antes de poder hablar de las manifestaciones más recientes contra el gobierno de facto de Merino. Primero, les voy a dejar esa foto para que puedan verla, para poder hablar. A la hora de hacer fotos, a la hora que estoy en la calle haciendo fotos, tengo 3 puntos de vista, ¿no? A la hora de hacer fotos. Uno es como fotógrafo independiente, pues sin miedo al error, lo que hay en la manifestación, y a veces también siendo parte de la manifestación, ¿no? Porque creo que para tener un compromiso con lo que está sucediendo, debo también involucrarme con las personas, con las manifestaciones y con las razones por las que las personas están ahí, ¿no? Porque para poder retratar la historia que va a pasar durante el momento. Pero también foteo como fotógrafo de Huayca, entonces
cumpliendo las reglas del fotoperiodismo, intentando sacar la foto más limpia y priorizando la información sin criminalizar la manifestación, ¿no? Hay, hay veces en las que las marchas, eh, o los medios hegemónicos utilizan sucesos que está pasando en la manifestación, como la otra vez que destruyeron un cajero, para poder criminalizar la protesta, ¿no? Y dejar de lado las razones por las que las personas hacen estos actos que son simbólicos. Finalmente lo material se recupera, y, pero dejan de lado las razones de la manifestación, dejándolos a todos como unos vándalos, como unos delincuentes, como hemos visto que suelen hacer durante muchos años, ¿no? Y como fotógrafo de Recontra Pay intento mirar las cosas como más experimentales, mm, buscando la experimentación de la imagen y que sean un poco menos limpias, ¿no? Un poco más destructivas, tal vez. Eh, entonces, estoy pensando siempre como en tres formas de hacer fotografías. Eh, en esta manifestación que fue para el cierre del Congreso del 2018, la consigna era cerrar el Congreso. eh, Había modificado el impuesto al consumo, el impuesto selectivo al consumo, y al mismo tiempo el Fujimorismo había hecho compras, como era poco tiempo para el Mundial Rusia 2018, el Congreso había hecho gastos con justificaciones para que los congresistas puedan tener comodidades dentro del Congreso. Entonces, eso generó indignación en las personas y pues se movilizaron. La primera marcha fue, si no mal recuerdo, fue finales de mayo, eh, y esta manifestación fue el 5 de junio, el mismo día de Bagua. Y como en, como en todas las manifestaciones, la ruta siguió de la Plaza Martín Wilson, Grau y Abancay hasta llegar al Congreso. Usualmente la policía lo cierra, ¿no? Y en ese cierre se generan las confrontaciones. Por ejemplo, después de la última marcha del 14 de noviembre, el día domingo, las rejas del Congreso estaban abiertas, y la manifestación fue pacífica, las personas se pudieron acercar hasta el Congreso, eh, no hubo, no hubo violencia, ¿no? El día que llegué el domingo a este lugar y vi que estaba todo muy pacífico, me puse a pensar, el, es la consigna de la zona rígida donde no se pueden hacer manifestaciones, ¿no? Esto hace que las autoridades repriman, ¿no? Y violenten la manifestación, y las manifestaciones responden a esa represión, ¿no? Es un acto de resistir, de enfrentarse a quienes defienden el Estado. Entonces, cuando, cuando llegamos a este lugar, los policías empezaron a reprimir, ¿no? A golpear a las personas, a tirar gases lacrimógenos, pero entonces no habían perdigones como hubo ahora, ¿no? Solo eran golpes y gases lacrimógenos y violencia. En un momento, un grupo se repliega como a la Plaza San Martín y otro grupo se va como en dirección a Grau. Y ahí me acuerdo que había un gran gas lacrimógeno, ¿no? Tuve un poco de miedo de si cruzar o no cruzar, pero finalmente decidí hacerlo. Y cuando llego al otro lado, me encontré con esta escena, ¿no? Y no había fotógrafos, la gente, solo estaban las personas, y me di cuenta que era el único fotógrafo ahí. Y bueno, sentí un poco de adrenalina y me junté con las personas, ¿no? Los policías se empezaron a acercar hasta que pasó esto. Alguien prendió un fuego artificial y se lo lanzó a la policía. Y mientras un grupo de manifestantes estaban al otro lado, como cerca de la Plaza Martín, esto sucedía aquí, y me hizo sentir eh, que quería hacer todas las fotos posibles que sucedieran en ese momento, ¿no? Era un grupo seguro que muchos ni se conocían, resistiendo juntos contra la policía, ¿no? No tenía casco ni nada, en eso como tuve en estas marchas.
Pero de todas formas me acerqué adelante, solamente me tapé la cabeza con la polera que tenía y empecé a avanzar junto con ellos. Y lo que se ve, o lo que logré registrar, me he encariñado mucho con esas fotos. Lo que sucedió ese día fue un acto de resistencia contra la autoridad. Y bueno, no habían brigadas médicas entonces, ¿no? Me gustó mucho lo que sucedió ese día, aunque después de lo que pasó, encontraron un patrullero en Girón Cusco y le prendieron fuego, ¿no? La policía utilizó, bueno, los políticos y también algunos medios de comunicación utilizaron eh, pues este acto para criminalizar la protesta, ¿no? Sin embargo, para mí esto es un acto simbólico contra, contra la represión, ¿no? Para que eh, el sistema pueda entender que la gente pues está harta, ¿no? Lleva un hartazgo grande, ¿no? Lo que ha sucedido en las manifestaciones de hace poco menos de 2 semanas es una respuesta a esto también, ¿no? Eh, También quiero mostrarles un video de, de esas mismas manifestaciones, pero esto creo que fue cerca, fines de junio, y es un video. Esto es un amedrentamiento del pueblo. Esto no puede ser. Yo soy testigo. Periodistas, vean lo que están agrediendo los policías a la gente que está acá. Sin motivo alguno. Está tirando así. ¿Qué cosa es un juguete? ¿Qué es? Por favor. Así no. Así no se actúa. Bueno, finalmente las protestas de hace poco más de 2 semanas, cuando Merino asumió, bueno, vacaron a Vizcarra y luego Merino asumió, comenzaron el lunes por la noche, ¿no? La vacancia fue más o menos cerca de las 6 de la tarde. Para las 7, 7:30 de la noche ya había manifestaciones en el centro. Y a una suerte de saber qué iba a pasar, ¿no? Qué es lo que podía pasar en esa noche. Puede haber sido como mucho más violenta y qué es lo que iba a pasar al día siguiente, con los días, o cuánto tiempo iba a estar Merino como presidente, si realmente iba a llegar a abril a las elecciones
o pues manipular, usar el poder para quedarse, para quedarse con él, ¿no? Junto con sus aliados, las bancadas aliadas que ayudaron a vacar a Vizcarra. Bueno, esa noche eh, la, la manifestación llegó hasta el Congreso, cerca del Congreso, una cuadra antes lo cerraron. Eh, la gente pedía la renuncia de Merino y también llamaba al artículo número 46 de la Constitución, ¿no? El derecho a la insurgencia, de desobedecer a quien usurpó el poder para quedarse con él. Eh, esa noche no hubo bombas lacrimógenas, o bueno, hubo bombas lacrimógenas, pero no hubo perdigones. Algunos fotógrafos fueron agredidos esa noche. Por ejemplo, a mí me golpearon los brazos con las varas, en los dos brazos. Terminé con los brazos hinchados. La policía no respetó a los fotógrafos. A un compañero del comercio lo bajaron de la berma central con violencia, ¿no? Lo tumbaron al piso, a pesar de tener su carnet de prensa y su cámara, ¿no? Es obvio que si estás con una cámara en una manifestación, pues estás trabajando y la policía debería, en todo caso, respetar. Pero en mi experiencia como fotógrafo, todas las veces que los fotógrafos están adelante, pues corren el riesgo de sufrir algún golpe, mínimo, por lo menos un golpe, ¿no? Ahora con las manifestaciones, pues han recibido perdigones, disparos al cuerpo. Un compañero dejó público que terminó con la pierna, pues, con una herida profunda, pues evidencia que la policía en esta semana no tuvo, pues hizo lo que quiso. Y el registro fotográfico, como dice Luis Javier, debería servir para que la policía y los responsables de la represión de las víctimas y quienes terminaron asesinando a dos manifestantes, pues no quede impune, ¿no? La manifestación consiguió el martes muy temprano, a diferencia del jueves y del sábado, que fueron en tarde-noche, usualmente más en la noche. La policía ya había tenido el control completamente del centro de Lima, ¿no? La manifestación salía de Plaza San Martín y se daba la vuelta hacia Bancay, pero el martes fue diferente. Yo llegué como cerca de las 9 de la mañana en el centro de Lima y me encontré la manifestación cerca del Jirón Cusco, ¿no? La policía ya estaba reprimiendo, ya estaban golpeando, ya estaban disparando bombas lacrimógenas, y como no tuvieron el control que tuvieron el jueves y el sábado, pues la manifestación se pudo mover por muchos lugares, ¿no? Primero intentó llegar al Congreso por el Jirón Cusco y bueno, terminaron cerrándolo, golpeando a las personas. Incluso algunos estaban simplemente con las manos en alto, pues pidiendo que la policía no violente, pero no importaba, ¿no? Eh, Antes de seguir contando, quisiera también hablar como fotógrafo, qué es lo que hago al hacer las fotos, ¿no? Cuando vas a una protesta social, usualmente pues sigo mi intuición, que siempre funciona, ¿no? Siempre sirve seguir tu intuición. Siempre funciona para captar momentos, pero siempre tener una idea para esa intuición, ¿no? Ir con una foto en la mente e intentar como usar esas referencias, esas ideas que están en la cabeza para poder mostrarlas, ¿no? Por ejemplo, fotos que no deberían faltarle a un fotógrafo es las fotos de la represión de la policía, ¿no? Y de las consignas por las que las personas están en esa manifestación, ¿no? Para que puedan entender las personas que no están en la manifestación y para que puedan informarse, ¿no? Para que no la información no se tergiverse. Y bueno, además, a veces por la inmediatez que hay que publicar las fotos, mi experiencia, hay fotos que pasan muy rápido para que sean publicadas en el medio, y en ese descarte, ¿no? Porque conecto mi celular a través de una aplicación, en ese descarte de fotos se van muchas, pero dentro de ese descarte es también un escaneo rápido de las fotos que he tomado para poder mandarlas, ¿no? Ese día pues, mandé muchas fotos de consignas en la mañana, por lo menos en la mañana.
eh, que era dejar en claro que lo de Merino fue un golpe de Estado y fue un golpe de Estado, ¿no? Es un gobierno de facto que se usurpó el poder. Entonces, una foto de esas es esta república que ya nombraba como golpe de Estado lo que Merino, la campaña de Acción Popular, Unión por el Perú y al Perú habían un día antes, ¿no? Eso, por ejemplo, para mí tenía que quedar claro a través de las fotografías. Eh, y también referenciar el uso, las herramientas que tiene la policía, a diferencia de los manifestantes, ¿no? Ese martes, por ejemplo, no había muchas personas con cascos, no había muchas personas con guantes, no había muchas personas protegidas, quizás solamente contadas con la mano. Y sin embargo la policía tenía pues estos rifles, cascos, escudos, bombas lacrimógenas, perdigones, y además de estas armas también tenían al grupo Terna, ¿no? Sin embargo, creo que para mí el día más fuerte de las manifestaciones fue este día, porque a pesar de no haber ninguna brigada médica, de no haber quien te proteja en caso salgas herido, eh, las manifestaciones lograron meterse por todos lados en el centro de Lima. Acá está cerca de la fiscalía, con la bandera pacíficamente, eh, antes de que la policía empiece a disparar perdigones, ¿no? Por aquí tengo una foto de algún perdigón, pero ya para el martes en la mañana ya estaban disparando perdigones, algo que yo no había visto antes en una manifestación pues pacífica, ¿no? Acá le cayó al amigo una bomba lacrimógena en el pie, ¿no? Eran cerca de las 11 de la mañana y ya había violencia, había pues demasiada represión policial, o violenta represión policial en el centro de Lima. En alguna parte de la manifestación bajó hacia Girón de la Unión. Aquí fue donde la policía disparó al aire por primera vez. La manifestación hizo retroceder a la policía en Girón de la Unión, ¿no? Era tanta la unión que habían creado y la indignación, ¿no? La fuerza de la indignación que tenían, que lograron romper los escudos de la policía y los hicieron retroceder, ¿no? Y acá podemos ver cómo resisten contra la policía. Y acá atrás podemos ver a la policía disparando al aire, ¿no? Porque se vieron superados por no muchos manifestantes, simplemente eran quienes se atrevían a hacerle frente, ¿no? A quienes estaban reprimiendo. Entonces, en algún momento la policía dispara al aire, o hace la magia de disparar al aire, y la gente se detiene, ¿no? Porque no, cualquiera hubiese sentido miedo al ver que la policía pues, ya empezaba a usar sus armas de fuego. A este chico lo detuvieron eh, después de que hicieran retroceder a la policía. Lo detuvieron así, ¿no? Entre tres policías. Primero lo tumbaron al piso, le sujetaron el rostro, le pusieron las esposas e intentaron meterlo al patrullero. Sin embargo, el chico no tenía mucha fuerza y pues tuvieron que llamar más policías para que lo metieran. Finalmente se lo terminaron llevando, pero quedó el registro de ya el actuar de la policía, que era pues superaba como la proporcionalidad, ¿no? No había, el chico no tenía nada en las manos, ¿no? O sea, no era, la violencia superó, no fue proporcional. Además de eso, en ese momento empezaron a detener a cualquiera, ¿no? A este chico que estaba con su bicicleta, lo atraparon el policía que estaba con casaca verde, lo agarró, e inmediatamente vinieron los de chaleco y se lo llevaron a él y a su bicicleta. Así como a él, a otras personas más se lo llevaron arbitrariamente, porque no, algunos de ellos simplemente estaban mirando y muchos de ellos grabando. En algún momento a mí también el policía me pasó la voz, como queriendo llamarme, y al ver que no le hice caso, me empezó a corretear. Sin embargo, yo me fui y no me logró capturar. Después, más arriba,
por el Girón Miro Quesada, la policía volvió a reprimir a los manifestantes, ¿no? Algunos con sus bicicletas caían al suelo, a un chico se lo llevaron esposado, el chico estaba atrás en el semáforo, no tengo la foto ahora, pero está atrás en el semáforo tranquilo y al ver que no se movió, no corrió, la policía lo terminó agarrando y se lo llevó. A este chico tuvo un impacto de una bomba lacrimógena cerca al pecho, en la parte izquierda. Eh, lo dejó sangrando y estuvo un momento en el suelo. Luego la manifestación se movió hacia la Plaza San Martín. Empezaron a replegarnos a cerrar las calles cerca del Palacio de Gobierno y se los llevaron a la Plaza San Martín. Y en la Plaza San Martín estaba lleno de gas de humo lacrimógeno, que no solamente afectaba a las personas, a los fotógrafos y a los comerciantes que estaban cerca de ahí, sino también a los pájaros. Volaban como en cualquier dirección, parecían como asustados. Eh, la, la, la escena me quedé mirando un rato la escena. Eh, Algunas fotos que he logrado sacar de ese momento pues, me gustan lo que se ve, ¿no? Aunque, ¿no? La gente resistiendo, junto, juntamente resistiendo a la represión. Eh, en la tarde de ese día, cerca de las 2, 3 de la tarde, empezamos a ver al grupo Terna, ¿no? El grupo Terna llegó, muchos con su chaleco de Terna y su policía, perdón, su gorro policial, pero algunos se confundieron entre la manifestación y lograron capturar a este chico. Por ejemplo, este chico estaba gritando frente a los policías, solamente estaba gritando. Creo que para mí su error fue quedarse solo, ¿no? Una vez que se quedó solo, los Ternas se lo llevaron. Pero esto evidencia que el actuar de los Terna, ¿no? El actuar de los Terna es infiltrarse y llevarte, simplemente detener a las personas arbitrariamente y algunos han reportado pues haber sido violentados por estos agentes, ¿no? Es por eso que una de las consignas ahora después de las manifestaciones es la eliminación del grupo Terna y también la derogación de la ley de protección policial, ¿no? Que les da este permiso para poder no medirse a la hora de su actuar, ¿no? Incluso algunos fotógrafos fueron agredidos en de campos del comercio. Se lo llevaron detenido por un momento, ¿no? Solo estaba fotografiando. Como él, varios, bueno, a él solo lo detuvieron, pero algunos fueron agredidos con los varazos, con los, con los escudos, algunos los tumbaron al piso. Si hay algo que debería cambiar es el respeto a los hombres y las mujeres de prensa que registran, ¿no? Que registran lo que está sucediendo y que evidencian en general la manifestación, pero la violencia que la policía viene y que siempre utiliza a la hora de reprimir las protestas, ¿no? Hay varias oportunidades. La policía te amenaza tengo una palabra en la mente, que es, o te vas al patrullero, ¿no? Esta amenaza, saben que lo hacen porque pueden actuar con esta impunidad, ¿no? Saben que no les va a pasar nada si te detienen arbitrariamente, usualmente pues queda en nada, ¿no? Eso es algo que yo como personalmente quiero que debería cambiar, ¿no? Y de que debería ser parte de una probable reforma policial que se ejecute a partir de lo que hemos visto en estas últimas manifestaciones con represión policial. Ese día las protestas duraron pues, más de 12 horas. Estuvieron en el centro desde las 8 de la mañana, por lo menos hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, ¿no? Fue un día muy,
muy agitado, muy cansado para muchos, porque muchos estuvieron todo el día. Y dentro de lo que pasó ese día fue, por ejemplo, eh, esta toma del cajero, ¿no? Y aquí quisiera como hablar de la, de la protección de la identidad de quienes pueden, pues tienen la valentía de hacer estos actos simbólicos eh, contra el Estado, ¿no? Es claro que la policía puede utilizar este registro como, como vinculante a lo que sucede en las manifestaciones, ¿no? En algún caso de que los detengan y algunos puedan ser detectados. Creo que es importante que estas fotos, eh, por ejemplo, estas fotos yo no las pude publicar en el medio de comunicación en el que trabajo porque es evidente que criminaliza la protesta, ¿no? Y que puede ser usado pues eh, para, para fines personales, ¿no? Usualmente las redes sociales agarran las fotos y pues, siempre crean como historias a través de esto, ¿no? Por eso es que para mostrar estas fotografías aquí yo he tapado el rostro de estas personas que estaban en la manifestación. Eh, Después de la Plaza San Martín, la policía siguió replegando a la manifestación a las paralelas hacia la avenida Wilson, ¿no? Con, creo que yo pude retroceder hasta 28 de julio, incluso con un grupo, hasta allá llegó como la represión policial. Eh, ya no, muchos no podías reunirte en grupo ni cerca al pasaje Colón, porque la policía empezaba a detener, a reprimir. Ya eh, para esta hora yo estaba muy cansado, me tuve que ir porque ya había estado más de 12 horas en el centro. Pero este día fue para mí un día un día de lucha, pero y de sorpresa también. La policía para mí se vio sorprendida ante tantos manifestantes entrando por todos lados. Eh, no estaban organizados como el día jueves y el día sábado, ¿no? Que fueron días más violentos, sí, fueron días mucho más violentos, eh, pero porque ya estaban preparados, ¿no? Y seguro que tenían órdenes pues para hacer lo que todos hemos visto. El día jueves la manifestación pues hizo la ruta usual, eh, Plaza San Martín, Wilson, Grau, Abancay, pero un grupo se avanzó un poco más hacia arriba, avanzó una cuadra, un par de cuadras arriba y entraron por la paralela como a la espalda de la fiscalía. Eh, Aquí la policía ya estaba esperándolos, ¿no? Y, y a pesar de no ser numerosos, de no, pues de no haber estado como tal vez eh, enfrentándose a ellos, la policía tiró gas lacrimógeno rápidamente y las replegó, pero lograron volver y una vez que volvieron, lanzaron este tacho de fuego que se lo lanzaron, que no, bueno, no les hizo ningún daño, pero queda el acto simbólico de que las personas estaban pues dispuestas a poner el cuerpo para, para luchar, para lograr conseguir la consigna por las que estaban ahí. Luego empezaron a disparar ya los perdigones, las bombas lacrimógenas, caían los heridos, uno tras otro caían al piso, eh, como, como, o sea, fuera de mi trabajo,
yo sentía una suerte de querer ayudar a las personas que estaban, pues caían al piso, ¿no? O que necesitaban como eh, agua con bicarbonato o el vinagre. Había cargado con eso en mi mochila para, en caso pudiera ayudar a quienes estaban ahí. Una vez que vi que la policía ya estaba reprimiendo demasiado, centré como mi atención en poder ver, en poder registrar el uso de las armas de la policía, ¿no? Eh, y entre este aura, eh, este día ya habían desactivadores de bombas, ya había brigada médica, la gente se había organizado mucho mejor. Solamente habían pasado 2 días de la manifestación del martes y el cambio en la gente era enorme, ¿no? Ya se notaba que estaban preparados para resistir ante la violencia. Y esa unión entre las personas, pues ha sido, muchos seguro se quedarán con ese recuerdo de solidaridad con el grupo que estuvo ahí, ¿no? Con el grupo que se juntó, muchos desconocidos, dispuestos a ayudarte en caso lo necesitaras, ¿no? La estación Colmena fue como, fue, fue atacada, ¿no? Eh, no solamente por los manifestantes, sino también por la policía, ¿no? Muchos de los perdigones caían, o sea, escuchabas el golpe de los perdigones en las lunas y se empezaban a romper los vidrios. Ese día pues, no hubo tragedias, ¿no? Pero varios videos de redes sociales mostraban bueno, un video de un agente eterno disparando al aire cerca al Real Plaza, compañeros siendo reprimidos bajando por la avenida Brasil, eh, la avenida Bancay con Grau llena de bombas lacrimógenas. Eh, la represión de la policía pasó el toque de queda y, y seguían reprimiendo en el centro de Lima. Eh, el sábado, y sin embargo, el día jueves no habían escudos, por ejemplo. Sin embargo, el sábado había escudos hechos con acrílicos. Eh, las personas estaban mucho más preparadas para resistir, ¿no? Y sin embargo fue este día el día donde fueron asesinados Inti y Brian. La manifestación llegó al Congreso, perdón, a la avenida Bancay con Parque Universitario, y había algo diferente, ¿no? Había una reja primero y luego otra reja atrás donde estaban los policías. A mí me pareció que quienes entraban o sea, pasando la primera reja, quedaban acorralados al otro lado de la reja, ¿no? Quienes pasaban ahí, pues iban a recibir todo el golpe. Y a pesar de yo sentir miedo, los compañeros que estuvieron en primera línea se cubrieron con los escudos y lograron derribar la primera reja y acercarse a los policías. Eh, Sin embargo, no pasó mucho para que el lugar se llenara de sonidos de bombardas, de bombas lacrimógenas, de perdigones rozándote la cabeza. Y sin embargo, los compañeros se quedaron ahí, se quedaron resistiendo. Y al mismo tiempo otros caían heridos. Como dijo Luis Javier, la palabra que más escuché en ese momento era o médico, o herido, o ayuda, o vinagre, o eran gritos los que escuchabas para poder pedir ayuda, ¿no? Para que te pudieran ayudar en caso de lo necesitaras. Eh, Sin embargo, en algún momento eh, seguí a un herido, eh, lo vi ensangrentado,
en el rostro, ¿no? No se veía su rostro completamente, estaba lleno de sangre. Entonces salí con él del centro, ¿no? De ese lugar, ¿no? De la mira de fuego de los policías, y me fui con él un poco más arriba, como del hueco hacia, desde el centro comencé el hueco hacia arriba. Y cuando llegué, verlo ensangrentado, a mí me dio mucha tristeza, mucha pena, porque el tipo no respondía. Los médicos le estaban limpiando, le lograron limpiar la cara y ya se pudo ver su rostro, pero el tipo no respondía. Yo, la verdad que sentí mucho miedo en ese momento. Y al otro lado, menos una cuadra hacia abajo, el sonido parecía una guerra. Yo dejé de, dejé de acercarme un poco a ese lugar y empecé a registrarlo, a la acción de las brigadas médicas, ¿no? Que muchos sin ellos pues hubiesen quedado un poco más graves. Después de un rato, la manifestación se abrió hacia Girón Lampa, ¿no? Que fue cerca del lugar donde Inti falleció. Este lugar estaba también cercado, ¿no? Y atrás de esa reja estaban los policías disparando perdigones, bombas lacrimógenas al cuerpo, ¿no? En unos videos que registré hay compañeros que saltan, cuando les cae el perdigón saltan y se mueven, ¿no? Les caen las piernas. Ese día a mí me cayó uno en el estómago y otro en la pierna, sin haber estado ni siquiera o sea, en el medio de, de la mira de fuego. Me llevaron dos perdigones. Eh, esta foto, no hay ninguna persona aquí, y sin embargo me representa lo que ese día pudimos ver. Eran disparos por todos lados, y lo único que la gente tenía para defenderse de esta represión eran los escudos, algunos con casco, pero en este lugar de Lampa no habían escudos de acrílicos, habían improvisado con carteles, o cartones, que no, seguramente no era suficiente para resistir semejante violencia. Eh, este lugar duró por lo menos desde las 7:30 o 8 de la noche hasta las 10 o 11 de la noche, que muchos se quedaron ahí resistiendo, a pesar de ver caer a muchos. Caían muy seguidamente hacia el piso. Yo creo que eh, acá tengo. Bueno, y mientras voy pasando esas fotos, algunas repetidas, eh, algunos de los riesgos que tomamos los fotógrafos a la hora de estar ahí es, pues, asumir que en cualquier momento nos puede caer bueno, vamos a sufrir algún daño, ¿no? Y para evitar, pues, el menos daño posible, algún grupo de fotógrafos nos organizamos para agenciarnos protección, casco, que el casco tenga la señal de prensa, para que, bueno, en caso la policía quiera agredirnos, ¿no? Por lo menos sepa que está agrediendo a un periodista. Y un grupo de fotógrafos que se llama Fotógrafos Autoconvocados crearon esta solidaridad entre fotógrafos, fotógrafas y fotógrafos, para poder estar adelante con los implementos necesarios para poder registrar la represión policial y lograrlo mover a través de las redes, evitar que los medios hegemónicos pues construyeran su narración. Sin embargo, vimos que los medios de comunicación se sumaron a algunas de las consignas, eh, lo cual fue cuestionado por muchos, ¿no? Porque por años utilizaron o han usado las protestas solamente para su beneficio. Entonces, no creo que esto haya sido de alguna forma diferente. Eh,
Voy a hacer un repaso de las fotos que he tomado ese día. Muchas simplemente sin editar. Esta protesta ha dejado una amplia experiencia para quienes lograron ir a las manifestaciones eh, en el autocuidado, ¿no? Por ejemplo, en manifestaciones anteriores no había esta experiencia para apagar las bombas lacrimógenas, ¿no? Lo único que se hacía era pues patearlas, devolverlas o alejarte y correr. Eh, con esta experiencia creo que las manifestaciones tienen mucho que dar a la hora de luchar por algo, a la hora de luchar por esa consigna. Eh, Bueno, como reflexión final, más allá de la fotografía, yo realmente me quedo con lo de las manifestaciones, con esta solidaridad de cada una de las personas que fueron y que no solamente estaban ahí pues como muchos creen, para violentar, hacer vandalismo, sino para ayudarte. Eso es lo que a mí me ha dejado muy conmovido, ¿no? No te conocían, seguro que nunca te hubiesen visto si no hubiese pasado esto, pero esto es lo que, lo que nacía para poder ayudarte, ¿no? La policía ese día, esos 3 días que estuve ahí, eh, no tuvieron ningún respeto por las personas. Y producto de esa actitud es porque 2 personas terminaron muriendo, ¿no? Pueden haber sido incluso muchos más. Es lamentable que ya haya pasado más de 2 semanas y todavía no hayan por lo menos sancionados o que estén señalados como responsables, ¿no? los, los presuntos responsables o los responsables políticos no aparecen o dan entrevistas en los medios que los sostienen, ¿no? Diario Expreso está sosteniendo por ahora la narrativa de Merino, ¿no? Pero en medios que no están dirigidos o que no son sus aliados, no, ese silencio pues no es gratuito. Por los
por los compañeros que cayeron, yo espero realmente que, que eso no quede impune. Y que este registro y esta lucha social, pues, quede en claro dejen claro que los peruanos, las peruanas, ya, pues, están hartos de lo que hemos venido viviendo por muchos años. Y la consigna es ejemplo de ello. Gracias, Juan, por la presentación y el material fotográfico que has presentado. Realmente ambos, el acto fotográfico que realizan en las protestas ha sido increíble y que lo presenten también mediante esta plataforma nos parece muy interesante por parte del equipo factual como de las otras tomas y agradecer por esta oportunidad de presentarlo. Vamos a hacer la ronda de preguntas. También agradecer al público que está observando. Primera de Cristian Chambi, que menciona que si ustedes van a la marcha, a las marchas que solamente están de acuerdo o las que o cubren todas las marchas, ¿no? También eh, esa pregunta es amplia, pero en síntesis es algunas recomendaciones técnicas para cubrir marchas, técnicas en fotografía, netas, sí. Luego, algo que estabas hablando ya, Juan, sobre el autocuidado de, de Yeset Mateo. ¿Qué procesos de autocuidado personales o colectivos organizan para salir a registrar marchas tan violentas como estas, ¿no? Y bueno, una pregunta por parte del equipo de nosotros es, ¿cómo ustedes ven estas nuevas narrativas visuales? ¿En qué espacios se difunden, no, a comparación de los medios hegemónicos? Asimismo, ¿qué opinan o qué se puede encontrar y cómo generar también estos mismos espacios alternativos, no, e independientes al trabajo que ustedes están desarrollando? Creo que podría empezar Luis, luego Juan. Cada uno tiene 15 minutos a 10 para poder responder. La primera pregunta era de Martín Chambi, ¿verdad? Sí, Ay, ok, ya bueno, si es que no me equivoco, él pregunta acerca si vamos a todas las marchas que estamos de acuerdo, algo así, ¿verdad? sí. Ay, ok, sí, con respecto, bueno, con respecto a mí, yo, como bien lo mencioné, yo manejo una agenda muy distinta, ¿no? Una agenda que se relaciona bastante con los sindicatos, con la lucha del pueblo, en verdad, y con las personas más vulnerables que existen. Aparte, bueno, si te refieres a una posición política, eh, bueno, siempre manteniendo una posición antifascista, ¿no? Porque las posiciones antifascistas, bueno, recopilan distintas posiciones políticas, pero más que todo, ahí voy, no podría estar quizás en una marcha de conservadora, por decirlo así, porque no siento que no respetan los derechos humanos de las personas. Em, y en eso se basa mi agenda, en darle voz, visibilidad al pueblo en sindicatos, como ya lo mencioné, ya sean trabajadores o trabajadoras, eh, personas en precariedad económica, personas que están pasando por un proceso de injusticia, ya sean ya colectivos que piden justicia para sus hijas por feminicidios, o personas que vienen de provincias, son migrantes y no tienen en dónde vivir en la ciudad de Lima, ¿no? En eso más que todo yo manejo mi agenda de acuerdo a lo que dije anteriormente. ¿Te respondo a la otra pregunta o le doy pase a Juan?
Creo que sí podría responder en torno al autocuidado Ah, ya. y también recomendaciones técnicas para el registro de marchas. Ah, el autocuidado, claro. Bueno, eh, yo por ser, bueno, no tengo respaldo de ningún medio. Soy una persona que se autofinancia en realidad todo. Y, y alguien que en verdad se autofinancia totalmente todo. Y el autocuidado que en estas manifestaciones yo tuve que organizar. Tuve la suerte de conocer a unos fotógrafos y ahí incluye a Juan también, a los fotógrafos autoconvocados, que tuve la suerte de conocerlos y bueno, ahí pude organizarme mucho más porque en las primeras marchas de esta semana, la semana pasada de Contramerino, yo no iba tan protegido, solamente iba con mi cámara, mis lentes y nada más. Em, ya, ya para el jueves, si no me equivoco, tuve que comprar un casco y ya ahí me reuní con los chicos y más que todo. Pero la reflexión viene de acá, ¿no? Que por ser independiente siempre necesitamos la organización y la solidaridad entre todos los fotógrafos o las personas que registran en primera línea, a pesar de que quizás estés en un medio y te respalden. Porque como ya hemos visto en estas últimas marchas, hasta los periodistas que tienen un respaldo por un medio siempre están siendo reprimidos. A un fotoperiodista que es del comercio se le insertó una canica de parte de las policías y eso es totalmente inhumano para mí como para todas las personas que hemos estado ahí viendo. Aparte también al periodista de Ojo Público, que es totalmente inhumano lo que han hecho con él. Y bueno, más que todo yo rescato la organización y la solidaridad entre todos, ¿no? Y esto se tiene que seguir, y por eso es que también rescato bastante el accionar de los sindicatos, ¿no? Como formar quizás como un sindicato quizás de fotógrafos y desde ahí se consolide una solidaridad en unidad. La otra pregunta, ¿cuál era? Recomendaciones técnicas para registros en marchas, protestas. Bueno, yo, recomendaciones técnicas. Ah, bueno, yo por mi parte no llevo tantos objetivos en mi mochila. Lo que llevo más que todo son, bueno, mis dos lentes dos lentes angular y uno para sacar algunos retratos, que es como un 50 milímetros, y un angular que me sirve para todo, ¿no? Que puede registrar el acontecimiento cuando están siendo reprimidos la- las personas, cuando el policía está disparando las bombas lacrimógenas. Em, Después, no llevar tantas cosas pesadas, ¿no? Porque como, bueno, eres una persona que registra imágenes, siempre estás corriendo para aquí y para allá. Y bueno, te puede pesar si llevas algo muy que pesa bastante y pues te puede pasar algún accidente. Más que todo eso, que no llevas tantas cosas pesadas. Sí, eso. Gracias. Gracias, Luis. Creo que continuamos con Juan en torno a las preguntas que ya se han hecho mención. Sí, para, para responder la primera pregunta de si voy a las marchas que estoy de acuerdo o si cubro todas las marchas que se realizan, pues cubro las marchas que son mis temas, ¿no? Eh, medio ambiente, salud y estas protestas de lucha social, ¿no? Y de sindicatos también, los de Citobur, sindicatos médicos. Usualmente este tipo de manifestaciones son las que yo cubro. Eh, no suelo ir a todas porque no todas son de... No todas comparto pues la consigna, ¿no? Creo que es importante ser parte de lo que está pasando ahí y no simplemente
ir a cubrir para dar cualquier tipo de información. Sobre los procesos de autocuidado, bueno, usualmente para las marchas, pues antes de esta, solo iba con una máscara de gas en caso hayan bombas lacrimógenas. Pero para esta marcha, pues tenía una máscara 3M, ¿no? Para los gases, un casco para evitar cualquier tipo de golpe, no solo piedras, sino bombas lacrimógenas también en la cabeza o perdigones, ¿no? Para evitar ningún daño grave en la cabeza. También vi algunos con chalecos, pero bueno, no había tanto dinero para agendarse uno. Eh, y sí me compré estos protecciones de, de ciclistas o de mototaxistas, de personas que tienen moto, ¿no? En los brazos. Al inicio pensé que no me iban a servir realmente, dije que me iban a pesar o me iba a ser muy incómodo, pero de todas formas me lo puse y pues de verdad que sí me sirvió porque más de 2 bombas rebotaron en esta protección, que no solamente era en los brazos, sino también en las piernas. Entonces eso me ha servido mucho para evitar tener daño. Igual incluso me cayeron 2 perdigones, pero creo que sin esa protección, pues hubiese tenido algún daño más grave. Y recomendaciones técnicas, yo también uso un lente angular y un 50 milímetros, ¿no? Entonces, si tuviese un tele, también usaría un tele, pero no lo tengo. Entonces yo creo que con un lente angular luminoso y un 50 milímetros es suficiente para poder hacer fotos. Ya si te agencias un flash o, o otros lentes, o un lente luminoso fijo, yo creo que con eso es suficiente. Y no tener miedo al error, ¿no? No tener miedo al error. No sé, el paso de la fotografía digital es que puedes tomar varias fotos y poder borrarlas. Entonces, si eso te da, pues, pues, te da formas de equivocarse, ¿no? O sea, puedes equivocarte, la foto te puede salir mal, pero eh, para eso también es la práctica, ¿no? Para eso también están las manifestaciones y las protestas, ¿no? Para siempre estar mejorando. Seguro que personas con equipo más caro pues pueden tener menos complicaciones, pero no necesariamente tener una buena cámara te hace tomar buenas fotos. Bueno, gracias por las respuestas. También teniendo en cuenta de que el material registrado durante estas protestas van a servirnos a nosotros como científicos sociales para producción académica y también teniendo en cuenta la integración de la fotografía en las distintas ramas, ¿no?, de las ciencias sociales, que es algo que buscábamos dentro de estos conversatorios también, incentivar, ¿no?, a los compañeros y compañeras a involucrar las fotografías de compañeros independientes, que creo que ha sido un rol muy fuerte dentro de estas semanas, ¿no?, para poder cuestionar en cierta manera, el cuarto poder, como se dice, a partir de ustedes mismos, ¿no?, como el material que han presentado. Para ya culminar esta charla, no sé si podrían dar últimas palabras, ¿no?, en torno a la coyuntura, en torno a sus motivaciones también, por qué registrar esas protestas y nada, también si quieren mencionar sus redes sociales para que lo sigan y sigan observando los materiales que van capturando. Creo que podría empezar Luis. Ah, ya, ok. Oye, está bien. Más que todo, bueno, yo quisiera motivar, ¿no? Quizás a las personas, no solo por tener una cámara, ¿no? Puedes tener un celular y grabar quizás esas injusticias que se viven en las marchas, ¿no? Esas represiones y para crear una narrativa distinta a los medios hegemónicos que pueden tergiversar cierta información y criminalizar. Eh, Aparte, como bien también lo mencionó Juan, no se necesita una cámara tan buena para, para crear imágenes que te sirvan para denunciar a las fuerzas policiales, y no solamente a las fuerzas policiales, sino también a los políticos, eh,
que a veces utilizan estas marchas como oportunismo. Eh, y recopilar toda esta narrativa y crear una narrativa distinta. Aparte, pero todo esto se consigue con la organización, y también saber que esta organización no, sirve para que no estemos desprotegidos y tener un autocuidado mutuo entre nosotros. No estar quizás tan perdidos, porque sé que todos los fotógrafos que han registrado estas imágenes siempre van en primera línea y en algún momento les puede caer un perdigón y puede pasar lo peor, y eso es lo que no se quiere, ¿no? Y lo mejor es la organización, la solidaridad, porque es lo único que nos va a ayudar en estos tiempos de crisis política. Eh, Aparte, como bien lo mencioné, yo soy como una persona muy independiente, y sería lo más propicio, lo más positivo, quizás organizar eh, más espacios para que todos los fotógrafos independientes se reúnan y puedan tener este autocuidado para todos y todas. Eh, Y como bien lo mencioné, ¿no? Ser independiente siempre nos ayuda a hacer una resistencia ante lo hegemónico, como una resistencia visual ante todo esto. Y más que todo eso. Gracias. Bueno, eh, yo también agregaría lo de, eh, si te gusta la fotografía, pues haz fotos con lo que tengas a la mano, ¿no? Si tienes una cámara, pues mejor. Pero la organización de la que habla Luis Javier también sirve de todas las personas que están ahí, ¿no? Como has visto, gracias a las redes sociales, todos los videos, gran cantidad de material audiovisual de solamente represión de la policía, ¿no? Hay un montón de material con eso. Entonces, eh, hay que, si quieres registrar, pues no necesitas una cámara, pues simplemente usar tu celular. Y pues la organización de esta manifestación ha dejado esta experiencia de cuidado, ¿no? Y si vas a una manifestación, siempre anda con un grupo y ya sabes que los ternos te van a checar. Mm, Gracias. Sí, hasta un cierto punto es cierto lo que dicen con respecto a la cámara y los celulares y esta necesidad de capturar todo mediante el soporte que tengamos, ¿no? Al fin y al cabo. Creo que finalizamos el conversatorio. Agradecer a Luis y a Juan una vez más por su trabajo, por tomarse el tiempo de participar y nada, agradecer a los que nos han observado, a las compañeras y compañeros, los comentarios también. Y creo que estos tiempos aún está para seguir recordando estas imágenes, seguir observándolas y que no quede impune todas las injusticias que se han dado durante estos últimos últimas semanas, ¿no? Muchas gracias a todos y a todas, compañeros. Gracias. Gracias a ustedes también. Gracias.